Bueno, vamos a empezar con el siguiente tema, ¿vale? Semejanza. Bien, el concepto de semejanza, bueno, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Cuando hablamos de que dos cosas son semejantes, pues, ¿qué queremos decir? Oye, pues que tienen la misma forma. En el caso de figuras, en el caso matemáticamente, ¿no? Pues queremos decir que tienen ángulos semejantes o son iguales, las longitudes de los segmentos son proporcionales. La semejanza la utilizamos en multitud de ocasiones, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de las escalas, ¿no? Cuando representamos, por ejemplo, pues edificios, mapas, lo que pretendemos cuando hacemos un plano a escala es obtener una precisión, ¿no? En esas medidas y en esas distancias para que midiendo sobre esos planos podamos calcular y saber cuáles son las medidas en la realidad, ¿no? Bien, el tema de la escala ya lo hemos trabajado, ¿vale? Ya lo hemos trabajado y bueno, yo creo que no resulta complicado. Por ejemplo, cuando queremos representar algo que es muy grande, por ejemplo, pues imaginaros el mapa de España, ¿no? Lo representamos a una escala, pues aquí por ejemplo veis, pues 1, 10 millones o 1, 20 millones. Un plano de una casa, ¿no? Pues por ejemplo, una escala 1, 200. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Pues que una unidad en el plano son 200 en la realidad. O sea que si yo en el plano mido 1 centímetro, en la realidad son 200 centímetros, que serían 2 metros. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí, un mapa que está a escala 1, 20 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que una unidad, una unidad en en el plano son 20 millones de unidades en la realidad. O sea que un centímetro, ¿no? Que es con lo que vamos a medir en el plano, son 20 millones de centímetros. Si pasamos los centímetros, por ejemplo, a kilómetros, ¿no? Que sería lo adecuado en el caso del mapa de España, pues quitamos 2 ceros, ya lo tenemos en metros, quitamos 3 ceros y ya lo tenemos en kilómetros, ¿no? O sea que lo que tendríamos es que 1 centímetro en el plano son 200 kilómetros en la realidad. Si yo mido 2 centímetros en el plano, ¿cuántos serán en la realidad? ¿Vale? Es una simple proporción. Pues en este caso nos daría que serían 400 kilómetros. ¿Vale? Bien, igual que representamos a escala figuras muy grandes, ¿no? También podemos hacer lo contrario, tener una escala de algo muy pequeño. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer, como habéis hecho en biología, una reproducción de una célula, ¿no? Bien, una célula, pues una célula, el diámetro de una célula, el diámetro real de una célula, ¿vale? Es de unos 0,01 milímetros, ¿vale? 0,01 milímetros. ¿Cuál sería la escala? ¿Vale? Pues fijaros, la escala sería, si yo represento pues una célula, ¿no? De unos 10 centímetros, ¿no? Como la que vemos ahí en la figura, pues sería, oye, 10 centímetros en la realidad es 0,01. En la escala siempre ponemos 1 partido de lo que sea. Esa es la escala, ¿no? Como hemos puesto cuando estamos representando, pues no sé, el plano de una casa, de una ciudad. 1 partido de algo, ¿vale? Bien, o sea que entonces nosotros tendríamos que poner, si dividimos arriba entre 10 y abajo entre 10, pues la escala sería 1 partido de 0,001. O sea que 1 centímetro en la maqueta, en la escala, en la realidad sería 0,001 centímetros. Pero cuando representamos figuras pequeñas, no solemos ponerlo así, sino que el 1 lo ponemos en el denominador, ¿vale?
Y entonces lo que haríamos es lo contrario, multiplicar el denominador, ¿vale? Hasta obtener un 1, en este caso estaríamos multiplicando por 1000 y arriba tendríamos que multiplicar por 1000. Y entonces diríamos que la escala de esta maqueta es 1000 a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que 1000 unidades, ¿vale? 1000 unidades en la maqueta o en la escala sería una en la realidad, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en este caso tuviese una maqueta, imaginaros una maqueta como esta que hay aquí, imaginaros que mide 10 centímetros, ¿no? Pues yo diría, oye, pues 1000 es a 1 como 10 es a x, ¿vale? Y de aquí podría despejar la x y me daría cuál es el tamaño de esa célula que hemos representado, ¿vale? Bien. Bueno, pero este año vamos a trabajar fundamentalmente con las escalas o la relación que hay entre las áreas y los volúmenes, ¿vale? De figuras y planos que están a escala, ¿vale? Si por ejemplo, aquí veis una casa, ¿no? Y sabemos que está a escala 1,50. Si yo digo, oye, ¿cuál es la superficie de esa casa? Bueno, pues tenemos una primera forma de hacerlo, ¿vale? Para yo saber la superficie real de esa casa. Esto es, pues bueno, una figura es un rectángulo, y yo lo que haría para saber la superficie de esa casa es, como sabemos la escala, paso estos 20 centímetros en la escala a la realidad, ¿vale? Los 25 los paso a la realidad y una vez que lo tenga las dimensiones reales, pues multiplico largo por ancho, ¿vale? Pero ¿y si quiero hacerlo directamente, calcular la superficie utilizando las medidas del plano? ¿Vale? Claro, la superficie de aquí en el plano, pues sería 20 por 25, ¿no? 20 por 25, o sea, la superficie del plano, 20 por 25, que si estos 20 centímetros los paso a metros, son 0,2 por 0,25, o sea, la superficie en el plano, imaginaros que yo sé que esa superficie es 0,05 metros cuadrados, ¿vale? Pero ¿cuál es la superficie real? Bueno, pues la superficie real de un plano que está a escala es la superficie que está en el plano a escala por la constante de proporcionalidad al cuadrado, ¿vale? La constante en este caso es 50. Bueno, pues fijaros, la superficie real sería la superficie del plano, 0,05 por 50 al cuadrado, 125 metros, ¿vale? Si queréis hacer pasar estos 20 centímetros y 25 a la escala correspondiente, ¿vale? La escala es 1,50, comprobar cuánto es en la realidad, multiplicarlo y os tiene que dar 125, ¿vale? Bien, muy fácil, ¿vale? La formulita es muy simple. Con los volúmenes pasa otro tanto de lo mismo. Si yo quiero saber el volumen real de algo que está a escala, partiendo de el volumen que tengo en la escala, pues el volumen real es el volumen del plano o de la escala por la constante al cubo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es cuando tenemos escalas del tipo 1 partido de k. O sea, tenemos escalas de algo grande. Si lo que tenemos son escalas de algo pequeño, como era por ejemplo lo de la célula, o sea que la escala no es 1k, sino que es k partido de 1, como vimos anteriormente, ¿vale? Pues entonces la superficie real será la superficie del plano, en vez de multiplicado por k al cuadrado, dividido por k al cuadrado. Y el volumen real será el volumen del plano dividido por k al cubo, ¿vale? Estas dos formulitas las tenéis que poner en el resumen y tenéis que explicaroslas, entenderlas, ¿vale? Bien, bueno,
quiero que me intentéis hacer estos dos ejercicios, ¿vale? Son muy facilitos, pero primero tenéis que darle vuelta y entender este concepto de escala, ¿vale? Aplicado a las superficies y al volumen, ¿vale? Y intentarlo en primer lugar, ¿vale? Aquí me están hablando de que Gonzalo tiene una maqueta, ¿vale? Cuya escala es 1:500, ¿vale? Es una maqueta donde hay un campo de fútbol de 30 centímetros de largo y 18 de ancho. En esa maqueta hay un depósito cilíndrico que tiene 6 centímetros de diámetro, ¿vale? Un depósito, un sé de agua o de lo que sea, ¿vale? Que tiene 6 centímetros de diámetro, o sea que el radio es 3 centímetros y 10 centímetros de altura, ¿vale? Y lo que queremos saber es, a partir de estos datos, queremos saber es cuál es la superficie del campo en realidad, la superficie, ¿vale? Eh, el campo de fútbol es un rectángulo. Lo que podríais hacer es pasar 30, ¿vale? En la escala 1:500 para saber cuáles son las dimensiones del campo y multiplicar largo por ancho. Pero lo que quiero es que me lo hagáis aplicando la superficie del campo de fútbol, ¿vale? En la escala. O sea, que me calculéis esta superficie, que sería 30 por 18, en metros no sería 0,3 por 0,18, y a partir de esta superficie, que es la que hay en la maqueta, me calculéis, por lo que hemos visto antes, cuál es la superficie real, ¿vale? Y con el tema del depósito, igual. Quiero que me calculéis el depósito de este cilindro. El volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro, ¿vale? O sea, en este caso sería 314 por 0,03 al cuadrado por 0,1. Lo ponemos en metros, ¿vale? Y me apliqué lo que hemos visto antes. Bueno, y en este caso es igual, lo mismo, pero en este caso estamos en una escala, aquí estamos en una escala 1 partido de k, y aquí estamos en una escala k partido de 1. Lo primero que tenemos que calcular es cuál es la escala a la que se ha representado ese cráneo de bebé. Pensarlo primero, ¿vale? Primero hay que pensarlo. Primero hay que darle vuelta. Hay que tener las fórmulas, hay que intentar sacarlo, ¿vale? Y luego, pues luego veis la explicación. Pero parar el vídeo y primero intentar resolverlo, ¿vale? A ver a qué conclusiones llegáis. Y ahora luego continuáis, ¿vale? Bien, bueno, a ver, muy facilito, fijaros, muy sencillo. Hemos dicho que la superficie real, conociendo la superficie de la escala, es igual a la superficie de la escala por k al cuadrado. Bueno, pues tenemos una escala que es 1:500, ¿no? O sea que aquí en este caso k vale 500. Bueno, pues la superficie real será la superficie de la escala. ¿Cuál es la superficie del campo de fútbol? 30 por 18, ¿vale? Pero lo vamos a poner en metros, ¿vale? Un campo de fútbol mide pues, unos pocos de metros. Pues ponemos 0,3 por 0,18, ¿vale? Por k, que es 500 al cuadrado. Como esto lo hemos pasado a metros, ya esto directamente me da en metros. Si no lo hubiéramos pasado a metros, esto me daría centímetros cuadrados, y lo que habría que hacer luego es pasarlo a metros cuadrados. Veis que es muy simple. En el caso del cilindro igual. Primero calculo cuál es el volumen de ese cilindro en la maqueta. Os dije que esta era la formulita, ¿no? Pues pi por el radio, que era 3 centímetros, o sea, 0,03 al cuadrado por la altura. Bueno, pues este es el volumen en la escala. Como le hemos puesto todo en metros, estos son metros cúbicos. Y ahora el volumen real es el volumen de la escala por la constante al cubo. Y eso da directamente 35.325 metros cúbicos. Veis que es muy facilito, ¿vale? Es algo nuevo, tenéis que procesarlo, pero no tiene gran complicación, ¿vale? Bien. Y el otro, bueno, pues 3/4 partes de lo mismo, pero con una escala K1. Lo primero es calcular la escala, ¿vale? Me dicen
que la cabeza del recién nacido, la escala esta que se ha representado en Atocha, es de 7 metros, ¿vale? El perímetro. Pero que el perímetro craneal de un bebé es de 35. Bueno, pues 7 metros y 35 centímetros. Lo tenemos que poner todo en la misma unidad. Ponemos los metros en centímetros, 735. Y luego hemos dicho que en ese tipo de escala el 1 lo ponemos en el denominador, ¿vale? Pues dividimos 35 entre 35 para que me dé el 1 y 700 entre 35 que da 20. ¿Vale? Pues ya tenemos la escala. ¿Cuál es la escala a la que se ha representado eso? 21. ¿Vale? 20 unidades, centímetros o lo que sea en la realidad es, perdón, en la escala es una en la realidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos, perdón, K en este caso es 20. ¿Vale? Bien. Y la escala, como hemos dicho, es 21. ¿Vale? La escala sería 21. Bueno, pues nada, ya es muy fácil. Dice, la escala ya la tenemos. Y si la escultura tiene un volumen de 5,8 metros cúbicos, ¿vale? Esa es la escala, el volumen en la maqueta. ¿Cuál es el volumen real de la cabeza de un bebé? Como estamos en una escala del tipo K partido de 1, pues es 5,8 metros cúbicos, ¿vale? Partido de la constante, que es 20 al cubo, ¿vale? 20 al cubo es 8000, esto da 0, metros cúbicos. Lo ponemos en centímetros cúbicos, ¿vale? Un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿vale? Un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿vale? Pues eso nos da que el volumen de la cabeza de un bebé sería de 725 centímetros cúbicos. ¿Vale? Bien. Repito, pensarlo, procesarlo, pero hay que darle vuelta hasta que uno lo asimila. Cuando lo asimilamos es muy fácil. Bien. Preguntarme las dudas en clase. Y me intentáis hacer este ejercicio. ¿Vale? Para construir una carpa semiesférica, para su maqueta, Gonzalo ha necesitado, seguimos con Gonzalo, ¿vale? El del ejercicio anterior, ¿vale? No el de Atocha, el otro. Había hecho una maqueta y acordaros, la maqueta de Gonzalo era de escala 1:500. Esto es un dato. Pues para su maqueta ha necesitado 402 centímetros de tela para la maqueta, sabiendo que esa carpa semiesférica, ¿no? Una carpa que está haciendo en la maqueta, semiesférica, esto es una carpa semiesférica. ¿Vale? Sabiendo que tiene un diámetro, joder, que esa carpa semiesférica tiene un diámetro de 16, queremos calcular la superficie y el volumen de la carpa en la realidad. ¿Vale? Bien, aquí lo que vais a necesitar es a que es igual el volumen de una esfera, ¿vale? Tenéis que buscar a que es igual el volumen de una esfera y la superficie de una esfera, ¿vale? Buscar esta formulita. Bueno, aquí tenéis en cuenta que no es una esfera, es una semiesfera. O sea que la formulita que busquéis del volumen de la esfera la tendréis que dividir entre 2. La formulita que busquéis de la superficie de la esfera la dividís entre 2, ¿vale? Esta buscarla en el examen, ¿vale? Cuando os haga falta yo os la daré, pero quiero que la busquéis, ¿de acuerdo? Bueno, la solución os la pongo en el siguiente vídeo, pero intentad resolverlo, ¿vale? Venga, hasta luego.